Hola, buenas tardes. Hoy estamos presentando a Paula Farina Ruiz. Ella es restauradora, se especializó en el Centro Internacional del Vitral en Chartres y en esta ocasión vamos a hablar sobre la restauración de la confitería La Ideal. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal, Maru? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, un placer, la verdad. Siempre charlar con vos es Me muy lindo. alegro. Escuchame, vamos a hablar de la confitería de La Ideal, que es un patrimonio, ¿no? de Buenos Aires y un ícono. Hace poco Ujú. estuve, el día que terminaste de montar los últimos paños y me quedé fascinada con ese espacio. Quería que nos cuentes bien cómo fue todo el proceso desde que tomaste el encargo, cómo fueron los pasos y bueno, lo que nos quieras ir explicando, contanos. Bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo. Comenzó en el 2018, donde se puso el arquitecto Alejandro Pereiro en contacto conmigo para ir a ver la confitería. Yo no la conocía. Y ahí me fue mostrando cuáles eran los trabajos que había que hacer de restauración. La verdad que son muchos, lo que uno hoy conoce o más, lo que más se vio es la cúpula del cañón, pero tiene muchos vitrales, la confitería tiene su fachada, después vamos a ver fotos, ventanas semicirculares, tiene toldos en vitral, como también tiene un bombonero muy especial con su techo hecho en vitrales. Sí. Eh, y bueno, me hizo una propuesta y en realidad teníamos que ver cómo iban a ser los trabajos. Fue para mí muy interesante porque cuando llegamos a eh, la cúpula no estaba completa. En realidad desde abajo se veía, pero tenía faltantes, paños faltantes. Ah, mira. Así que fue todo un desafío. Eso no se encontró, Eh, no, no aparecieron los paños que faltaban, ni en todo no, el... No. no. En el año 2019, bueno, después de concretar el trabajo, arrancamos en mayo del 2019, desmontamos, lo primero que se hizo fue el desmontaje de la cúpula. La cúpula es una bóveda de cañón, ¿sí? Es como si fuese una cúpula pero alargada, Sí, y los vitrales se encuentran en las puntas, en los extremos. En el centro estuvo un trabajo de cartapesta con dorado a la hoja. sí, es una belleza. Y estas dos puntas de vitrales, ¿sí? Son en espejos, la imagen se repite. Son como si fuesen dos mujeres Sí. puestas en una posición de diosas griegas, con un copón en el centro. Y cuando yo las vi, bueno, está conformado por 36 paños, 18 cada cúpula, y tenían faltantes, pero desde abajo no se notaba. En realidad, cuando las fui a conocer la cúpula desde arriba, Sí. eh, vi que tenía acrílicos colocados. Teníamos paños de vitral y entre Ah, medio teníamos acrílicos. Esos claro. acrílicos eran blancos y cuando saqué uno tenía puesto un vinilo, pues yo digo, pero desde abajo se veía. Y tenía puesto un vinilo. Eso es una restauración, un arreglo que se hizo en los años 90, en una intervención de tratar de preservar la confitería. La confitería pasa por distintos buenos y malos momentos de intento, de reflote y no. Y se ve que se han querido restaurar algunos paños que no se encontraban en buen estado y fue la manera de reemplazarlos, supongo yo, con todos los estudios que hicimos histórico-artísticos, Claro. hasta devolver esos vitrales. Cosa que después no sucedió. Eh, Intentamos buscar a ver quién los había hecho, quién estaba a cargo en ese Mm, momento de la confitería, pero bueno, la verdad que como es una confitería privada y todo eso se trabajó desde lo privado, muchas veces no quedan datos y uno claro. puede ir encontrando la información con la gente que haya trabajado ahí. Y Pero en no se este llegó. momento, Claro, no hay donde ya tiene nadie. nuevos dueños y no quedó nadie, siempre uno apela a que la gente por las redes va mandando información. Pero Obvio. bueno, hasta el momento no la encontramos. Y bueno, teníamos las imágenes y también entendimos que eran espejos, así que hubo que rehacerlas. La verdad que es muy interesante, ¿Eso porque es un ayudó a que trabajo. haya sido en espejo? ¿Pudieron tomar de ahí, digamos, todas las imágenes y completarlo perfecto? ¿O faltaron piezas que sean iguales de los dos lados? No. No, en realidad faltaban, por suerte teníamos paños que estaban de este lado del derecho, que después Buenísimo. no estaban del izquierdo y así sucesivamente. Genial, Hay un claro. lado que faltan 10 paños y otro que faltan 4. Justo por suerte teníamos el espejo, así En que algún lado gracias a están eso. esos paños. Andás a ver. Sería interesante encontrarlos. Yo ¿Quién creo los que sí, hace? que ¿Tenés se idea? bajaron y que... No, Ya los no. encontraremos.
Ya algo suponemos, tenemos algunas hipótesis, pero bueno, Bueno, no están. sería Pero bueno, interesante que los así recuperen. que, así que parte de ese trabajo fue de restauración, de limpieza y de realización de los nuevos paños. Claro. ¿Eh? ¿Y cuánto tiempo llevó todo eso? Bueno, el trabajo de la cúpula en particular, nosotros nos habíamos proyectado hacerlo entre 6 y 7 meses. La restauración y la realización de los nuevos paños. El problema es que nos agarró la pandemia y se nos hizo muy difícil poder hacer el montaje y terminar con los tiempos como correspondían. Así que pensá que se desmontó en mayo del 2019 y la terminamos de poner ahora en el 2021. Así que, pero bueno, fue también un alivio y una tranquilidad y un tilde de bueno, que ese trabajo ya está. Como gran parte de la confitería, porque durante todo el 2019, como yo te conté, la confitería tenía varias etapas de restauración en distintos lugares, ¿no? ¿Y de vitral qué falta todavía? ¿La bombonera, la fachada, eso ya está? Lo primero que hicimos fue la bombonera, que se hizo toda una restauración y se arregló los paños. Después se hizo la fachada, la segunda etapa, que se desmontaron todos los vitrales de la Ujú. fachada, se restauraron, se cambiaron sus plomos y se volvieron a montar. La cúpula, y ahora lo que quedaría es que en la entrada principal por donde vos entraste, eh, tenés como un recibidor Sí. y ahí hay 4 paños de vitrales en el techo. Y eso en realidad hay que hacer un mantenimiento, una limpieza y unas pequeñas restauraciones in situ. No falta nada ahí. Está todo. No. Uh-huh. Lo que pasa es que como la confitería sigue en obra, Sí. siempre uno intenta coordinar con el arquitecto y con las otras tareas que hay que hacer, a ver si se justifican o no, porque uno los termina de limpiar, los termina de restaurar, y si ahí tienen que arreglar, como por ejemplo Claro. ahora que pasa que es la cortina y tienen que estar en el lugar y eso no se va a desmontar, pues bueno, se protegen y se hace, es una de las últimas restauraciones que se hacen. Claro, porque es lo más delicado que hay para, no, Sí. cualquier otro que esté trabajando ahí puede, sí, lastimarlos o tener algún problema, claro. Sí, por lo general en una obra uno tiene un contacto estrecho con el arquitecto y entiende cuáles son las otras tareas. Y Ujú. es los vitrales son los primeros que uno saca o desmonta para que el resto pueda trabajar tranquilo, más como es ahora, Sí, en este caso, donde hay muchos trabajos para hacer, ¿no? Y que implican pasar por arriba de los vitrales o arreglar las estructuras de sostén o los vanos, ¿no? Las carpinterías. Entonces, bueno, uno aconseja sacar los vitrales, guardarlos en el lugar o trasladarlos para después ser restaurados y que tratar de que sea lo último que se coloca. fíjate, Pau, que te hace ruido el micrófono cuando te roza la Bien, ropa. perdón. Bien. No, tranqui. ¿Para Y mejor? ahí bien. Y te iba a preguntar, cuando estudiaste todos los vitrales, ¿el origen de ellos ya lo determinaste? ¿Sabés qué talleres lo hicieron? ¿Es de afuera? Mira, dentro de los estudios que hicimos histórico-artístico, hasta el momento no pudimos determinar de qué talleres. No tienen firmas, Ujú. ninguno. Estuvimos estudiando mucho la confitería y estuvimos tratando de estudiar el arquitecto, en realidad el ingeniero que lo realizó, que lo llevó a cabo. Y no hay nada que los diga. Por un lado encontramos algunos artículos de diarios que dice que son franceses Ujú. y hay otros, muy pocos, que dice que son de Checoslovaquia. Mira, Raro. qué raro, sí. Sí, hasta el momento, en realidad esto dicen los diarios. Entonces hay noticias que las van replicando en base a eso Sí, y mal copiadas, claro. sí, en realidad no puedo determinar ninguno de esos dos orígenes. Eh, de hecho, tiene unas restauraciones muy particulares que son bastante antiguas, Sí. que para mí las hizo el mismo taller original, pero al no poderlas hornear las piezas por falta de un horno, puso pinturas en frío. Mm. Porque la pintura y la calidad es exactamente igual, pero tiene muchas pinturas en frío. Eso pasa en algunos paños. Mira. Entonces yo creo que no son traídos de afuera. Yo lo que creo es que eso se puso después de haber inaugurado la confitería, Ujú. se hicieron los vitrales y para mí son nacionales.
nacionales hechos por un inmigrante de la época, pero acá en Claro. Argentina, más que nada por la calidad de los materiales, la calidad de la pintura, Y que no, eso es importante no te dio destacar. como para asociar con algún vitralista de acá, no. No, todavía no, la verdad que todavía no. Yo tengo varias hipótesis, Bien. pero no podría determinar todavía ninguna, sigo en el estudio. Eso se ve con el tiempo, muchas veces cuando sigo haciendo otras restauraciones o conozco otros vitrales, donde empiezo a ver cosas similares o parecidas, ¿no? Entonces uno puede Aparece. como, sí, Qué alguna lindo punta esos como para seguir. hallazgos, ¿no? ¿Te pasó Sí, alguna vez de increíble. esos hallazgos que decís, "Ah, ahora me doy cuenta, este vitral es de... Qué lindo"? Sí, sí, ¿Cuándo te bueno, por pasó? ejemplo, estudiando los vitrales de la Confitería del Molino, uno de los primeros trabajos que se hizo de restauración, que eran los del Don Quijote, Sí. había un faltante de una guarda que tenían como si fuese unos arquitos, ¿no? Parte de la Ujú. guarda. Y Sí. los encontré en la Confitería La Ideal, Ah, por ejemplo. Los paños de la bóveda de cañón, hay como un remate, que es donde cambia, que es la parte ornamental, sí. tiene ese mismo diseño. No son exactamente iguales. Igual hay épocas y épocas de dibujos, no significa que lo haya Claro. hecho el mismo, ¿sí? Sí, El sí, mismo taller. como una tendencia, decís, algo así. Exacto, exacto, porque nosotros sabemos que hay catálogos que existen de principios de siglo donde se utilizaban ciertas técnicas o guardas, ¿no? Que pueden Claro, ser o claro. florales, o ornamentales, o geométricas, características de la época porque se utilizaban. eh, entonces, bueno, ahí hay algo. Eso ya nos está diciendo un estilo, nos está hablando de una época, ¿no? Sí. Que puede ser contemporáneo a. Y bueno, y ahí es como uno A va seguir a veces, investigando. a veces pensando y la cabeza a veces me quedo como, ay, bueno, pero esto lo vi en algún lado y busco, me despierto toda la noche y busco en la computadora y voy a buscar las imágenes, Qué porque es como bueno. tratar de armar un rompecabezas. La verdad que es interesante. Sí, totalmente. Creo que es lo que más me gusta de la restauración, poder rearmar la historia. Sí, la verdad que sí, y cuidar este patrimonio. Ya venís con el molino, con el congreso, ahora la ideal, el Las retiro, el violetas. círculo militar, las violetas. Estás haciendo Buenos Aires, es tremendo todo lo que venís abarcando. Y bueno, ahora esto ya falta mucho igual todavía para la ideal, digamos, no lo tuyo, sino lo que le falta, digamos, a nivel de restauración de madera, pisos. ¿Cuánto tienen estimado el arreglo total? Bueno, se cree que ya prácticamente para principios del año que viene se podría estar inaugurando. La pandemia retrasó todo. No Claro. nos olvidemos que esto es un grupo de inversores privados Mm, que compraron la confitería cuando cerró en el 2016, en el 2017 se hicieron cargo, que esto no lo está haciendo el Estado, que este grupo de inversores está poniendo un lugar que en algún sentido no tiene nada que envidiarle al Molino, son contemporáneos, es un monstruo, porque la ay, confitería es un monstruo, es la enorme. calidad de sus columnas, de sus lámparas, de sus luces, de su guacerí, de sus vitrales, ¿El es Estado no está increíble. colaborando? ¿Por ellos están poniendo en valor un patrimonio de la ciudad? ¿No está colaborando con nada? Ellos tienen presentaciones también en mecenazgo, entonces Bien, algunas cosas sí se puede, sale por mecenazgo, y otras cosas van por privado, pues eso se puede hacer. bien. Eh, yo no te sabría decir específicamente qué y cómo, porque no, Claro, sí corresponde a pero sí ellos. sé que, Pero está bien que sí, esa sí sé parte que el esté... gobierno de la ciudad de Buenos Aires está aportando de alguna manera el apoyo a la restauración de esta confitería, porque ellos tuvieron contacto y conocimiento y de hecho hicieron una visita a la confitería para ver las obras. Esto se está, como también pasó en el Molino, hubo que muchos años cerrado, y también un edificio que es muy grande que sufre deterioros Sí, también importantes. Hubo que levantar los pisos, hubo que hacer todo lo que es la parte de caños nuevos, hubo que hacer canalizaciones para esconder los nuevos caños, los nuevos cables, cosas que antes no pasaba. Entonces claro. ahora sí, porque hay cosas modernas, como por ejemplo el sistema de refrigeración o ventilación para los salones, salidas de emergencia. Es Claro, todo las nuevas eso. normativas que hay, también adaptarse a eso.
todo eso implicó que haya cosas que hacerlas a nuevo, y lo que hicieron fue tratar de buscar los mismos materiales que los originales, y se importaron muchas cosas. Y después también de usar la tecnología para todo lo que es la parte gastronómica. Así que sí, falta, pero se va trabajando. Cada vez que voy ¿Y es la idea es que como... sea de nuevo una confitería o van a proyectar algo más ahí adentro? O salón de baile, que fue en un momento salón de baile también para tango. ¿Cuál es la idea que tienen ellos? Yo creo que en primera medida es recuperar la confitería como Bien. está. Ujú. De hecho, esta confitería tenía 2 pisos, tiene 2 pisos, y tenía una abertura en el centro, la Sí. cual se cerró en un momento para separar la parte de la confitería y hacer un salón de fiestas o de baile que sean eh, como 2 espacios independientes para poder sostener Aprovechar al también, máximo, claro. aprovechar. Exacto. Cuando se encontró eso en los planos, se volvió a la idea original de poder abrir ese orificio, que haya nuevamente una comunicación. Yo Bien. creo que eso lo que termina demostrando es que ellos quieren devolverle la misma actividad y funcionalidad que tenía, ¿no? Claro, está bien. Y creo que posiblemente sea restaurante confitería, confitería eventos, pero Bien. bueno, creo que va por ese lado. Qué placer. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Vos tomaste los paños, te los llevaste a tu taller? ¿Cómo hiciste todo el trabajo de restauración? Dentro de lo que son los vitrales históricos o patrimoniales, siempre se trata de trabajar en el lugar, Bien. lo más que se puede. Así que todo lo que se pudo hacer en el lugar se trabajó, como el bombonero y parte de los vitrales de la fachada. Lo que no se pudo realizar ahí por una cuestión de que todo eso estaba en obra, no había un espacio, no se podía Ah, montar un taller de obra, se trasladó a mi taller privado para poder trabajarse. Más que nada el tema de la realización de los nuevos paños de vitral, que eso ujú. implicaba tener mesas de luz, poder tener mesas de corte, poder tener un horno para hornear las piezas y utilizar la misma técnica de grisalla Ah, con las y el mismas. tiempo, me imagino que te debe llevar todo ese proceso y necesitas un espacio limpio también, ¿no? Eh, ahí se trabaja Sí, con mucho hay un polvo. momento que vos necesitabas para armar un paño a nuevo, de estos que no existían, necesitas tener el paño de un costado, el paño del otro y el paño de arriba. Entonces necesitas Ah, tener todas tus mesas, las tenés ocupadas con los paños, porque vas viendo el de enfrente, el del costado, los frotage, el diseño enfrente, en un borrador, en un pizarrón que tengo para poder ir viendo el diseño, el corte de las piezas, los calibres de los cortes de las piezas. Entonces necesitas en ese momento, todo el taller está preparado para ese trabajo. Y todas las claro. mesas están ocupadas y las planeras están ocupadas con los paños, estaban ocupadas con los paños del ideal. Eh, Mientras que también se estaba trabajando a la par la restauración, porque había piezas que estaban rotas que había que consolidar, había piezas rotas que había que reemplomar. Entonces, bueno, porque los tiempos apremian y hay que hacer 2 cosas al mismo tiempo, o a veces 3 o 4. Así que el trabajo en el taller en ese momento era muy activo con las Y, chicas, estábamos y trabajando la con... dificultad más grande que tuvieron algún inconveniente o algo que, no sé, complejo que superar o no? ¿O fue sencillo, digamos? Yo veía No, ahí hubo... el montaje, para mí era extremo y vos me decís, esto no es nada para mí. Y te veía con el arnés ahí colocando en la cúpula. No, No, a mí el momento del desmontaje y el montaje para mí es un juego. Es un juego. Me sí, siento como cuando era chica y me subía al tobogán o me trepaba por... O sea, me qué bueno, gusta. está bien. Tomo mucha conciencia y es un momento de mucha concentración porque Mucha eh, responsabilidad, tensión, ¿no? siempre digo que es el éxito o el fracaso, ¿no? Entonces, pero bueno, yo me siento muy acompañada y tranquila trabajando en equipo. Y los chicos con los que trabajo a mí me dan seguridad porque ya Bien, nos conocemos y claro, saben mis maneras de trabajar, mis formas, mis momentos, y nos miramos y ya está todo dicho. bien. Entonces, sabemos que todos estamos alineados. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. Yo no podría hacer este trabajo si no fuese en equipo y con Claro. un equipo en el cual me puedo sentir apoyada. No, yo lo dirijo,
pero en ese momento cuando trabajamos, todos trabajamos a la par. Perfecto. Entonces, si hay alguien que quiere dar una directiva porque ve una situación, tiene la libertad y la independencia de hacerlo y yo adaptarme a esa persona, Claro. porque tiene la confianza y aparte tiene también la tranquilidad de que yo sé que lo que está diciendo está bien, ¿no? Entonces, bueno, preparar los movimientos previos, hablar de cómo hacer la logística del trabajo. Bueno, entonces quedarnos, son momentos de, bueno, hacemos este movimiento y esperamos. Y después vemos para hacer el segundo paso. Entonces siempre es, bueno, son pequeños pasitos. Y cuando los estás colocando y nos miramos por qué entra, por qué no entra, porque sí, porque entró y listo. Qué lindo. Esos son momentos de, Y cuando ya ves nada, de todo mucha armado, adrenalina. eso. Sí. Y cuando ya está todo armado y lo ves y decís, bueno, listo, un paso más, terminamos con esto. Llegás con un cansancio, un agotamiento mental muy grande y un Sí, cansancio físico muy grande, pero yo creo que a todos nos pasa lo mismo, es como sentarse y lo mirás y es como si tenés un silencio total y lo admirás, ¿no? De qué loco, qué trabajo porque importante. cuando lo estás trabajando no tenés la magnitud de cómo queda puesto, o lo sacaste y estaba todo roto y cuando lo vas a colocar lo ves nuevo y también te sorprendés como alguien que lo está viendo desde abajo porque no lo Totalmente. conoces colocado así. Entonces es lindo porque nunca dejas de sorprenderte. Creo que eso es lo lindo. Qué Que bueno. son todas etapas distintas en las cuales uno disfruta. A mí me pasa eso, disfrutar todas las etapas. Y a mí me gusta trabajar en todas las etapas de los procesos de restauración, de armado, de masillado. Me gusta. Me gusta trabajar en equipo y me gusta trabajar a la par de esas personas en equipo o estar. Es súper importante. No, y Entonces, esto que me decís que te quedás con las imágenes de los vitrales y después cuando venís con un nuevo proyecto, si te remite al otro, o sea, eso siempre queda como ahí dando vueltas y los tenés a todos como integrados, formando parte, y es una investigación importante también la que estás haciendo con respecto a esto. Es súper sí, importante. a mí me pasa que, bueno, yo hace muchos años, como estudié en Francia y hace muchos años que voy a los congresos del Corpus y entiendo cuál es su función y trabajo también de alguna manera para pertenecer, entiendo cuál es la función principal. Restaurar es algo más de todo lo que tenemos que hacer, pero lo principal es la catalogación y entender qué es lo que tenemos. Porque parte de preservar es entender qué es, qué hay, qué no hizo, dónde se encuentra, por qué. Y eso no está, y eso lleva muchos años. A Europa le pasó esto también de darse cuenta, y ahí es donde nos hay Corpus, que eran historiadores que se dieron cuenta que después de la Primera Guerra Mundial no tenían noción del patrimonio que tenían en vitrales y habían perdido un montón. Entonces Sí, dijeron, bueno, tenemos que hacer algo para saber qué es lo que nos queda y totalmente. preservarlo, después ver cómo preservarlos. Ahí nace un corpus histórico y un corpus técnico. El técnico es, bueno, ver cómo restauramos estos vitrales que son medievales, ¿no? En este caso empezaron a estudiar y a hacer una catalogación e inventario desde lo más antiguo hasta lo más moderno. Sí, Y parte de esa catalogación es después, bueno, ¿cómo los conservamos? ¿Cómo los restauramos? Bueno, y acá pasa lo mismo, ¿no? Tenemos algo que, si bien son mucho más modernos, son de siglo XIX, fines del XVIII, encontramos algo antiguo y demás que tenemos como patrimonio de algo que se compró, eh, también los materiales nuevos requieren otro tipo de técnica de restauración. totalmente, Entonces, sí. bueno, todas estas cosas nuevas que están surgiendo también hay que entenderlas, cosas que capaz a Europa no le pasa. Entonces, poder tener todo eso y entender por qué es importante, creo que es lo primordial. ¿Y en qué nivel estamos? ¿Cuánto nos falta acá en Argentina para llegar a un nivel de poder tener como un esquema entre todos los vitralistas, ¿no? De conservación, de preservación, como ¿estamos lejos de eso? No, yo creo que no. Partiendo de que en realidad a veces uno no es un ente aislado, ¿no? Y ya hay cada vez un concepto más Bien. amplio de valoración. Aquel que no es arquitecto ni vitralista, por ejemplo, como pasó ahora con el Quinquela, vieron un vitral del Quinquela que se está por caer y alguien que no tiene, está pidiendo su conservación, su importancia, su estudio, su verificación de si es original o no, y no importa si es original,
es una réplica de un dibujo del Quinquela. O sea, claro. fíjate Sí, a lo sí, que llegaron, el valor que ¿no? le En los dan. posteos, personas comunes que no tienen un estudio en patrimonio, que no tienen una noción, pero sí un interés. Claro, Y eso es muy importante. Eh, yo creo que lo que nos falta un poco más de herramientas y apoyo desde el Estado para poder llegar a realizar ciertas cosas, sí, pero yo no lo veo como algo imposible. bien. Creo que estamos bien, venimos muy bien, se viene trabajando muy bien. Eh, eh, Voy a poner el ejemplo del Quinquela. Cuando todo esto salió en las redes, tanto el gobierno de la ciudad como otras organizaciones se pusieron al resguardo de todo eso. A veces nuestro patrimonio es imbarcable, Sí, es un montón. Y no es porque no hay interés, a veces es porque hasta uno mismo no tiene conocimiento, ¿no? Pero creo que en la buena voluntad se ve algo que es parte de lo que después lleva a una buena claro. acción, Pero por esto, ¿no? o sea, esto que decís vos de la falta de conocimiento, como pasaba que comentábamos una vez el caso de los únicos vitrales que tiene Páez Vilaró en la capilla que hay, viste, en zona norte, Sí. que los limpiaban desde el jardín con una hidrolavadora. No sé, ese tipo de situaciones que ponen en peligro, que ya necesitan la restauración, esos vitrales. Hay mucha falta de conocimiento. Y uno va tomando fotos que yo te paso sobre iglesias y catedrales y hay muchas que están en un estado, la verdad, que necesitan tener cuidado. No sé cuándo vamos a Mira, llegar a todo eso. lo que nos pasa a nosotros les pasa a Europa. En Francia, por ejemplo, que uno dice, bueno, es la cuna del vitral, Sí, llega un momento que el Estado no puede conservar iglesias que terminan derrumbándose y las terminan tirando abajo, porque si no es un peligro que se terminen derrumbando solas. claro. Eh, Hay que pensar que hubo un auge en la construcción, en edificaciones que después no se pudieron conservar, pero mucho tiempo. Eh, y que a veces el privado tiene la mejor voluntad, por ejemplo, de limpiarlos, pensando que con eso los puede limpiar bien Sí, y, y hace un mal. Pero bueno, creo que igual está en la buena intención y vamos por un buen camino. bien. Yo creo eso, que todo llega, porque de los distintos lugares, ejemplo del que nombraste, Sí, se terminan contactando. Hay un interés bien. porque ya vinieron a restaurarlos, o estoy leyendo, o vi un artículo. Entonces, todo esto es las Bien, redes. Yo digo que las redes es increíble. sí, es Tomo fundamental. la parte positiva de las redes. Las redes Sí, hicieron que la sociedad se aúne por algo, que tiren para el mismo lado, que nos encontremos todos en nuestras casas queriendo averiguar más, entendiendo, comprendiendo y bueno, que la gente tenga un momento también para conocer, para averiguar y para entender qué es lo que tiene también como valor. Hay mucha gente que en su casa tiene un vitral y no lo sabía, o me pasa sí, que después de muchas charlas es que me dice, ay, ¿sabes qué? Vos dijiste una cosa y después me fui a fijar y sí, vos sabés que yo en mi casa entonces tengo un vitral así, así. Y bueno, entonces decía, ay, yo entonces ahora lo voy a limpiar como vos me dijiste, o lo voy a conservar como vos me dijiste, o como claro. explicaste. Y todas Está esas cosas se buenísimo. dan por esto, por charlas, Sí, eh, sí. por notas. Creo que esas Ahí cosas son sería buenísimas. en lugares de formación, como cuando estudias patrimonio, cuando estudias arquitectura, en lugares de estos, de historia, del arte, que sería importante por ahí que esté algo más específico, ¿no? Conseguir como, no sé si una materia o algo, unas charlas que se puedan dar en cada uno de estos lugares. ¿Qué pensás? Sí, Mira, habría yo que creo que lograrlo. vamos a eso. La Universidad Nacional de La Plata el año pasado, dentro de la maestría en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y demás, Sí, me llamaron para hablar en una materia perfecto. que es específico de vitrales, patologías, situaciones, logísticas, un montón. Sí, sí, Después la Universidad de San Martín, también de su maestría de arquitectura, conservación y restauración, ya es el segundo año que ellos me invitan y dentro de una de las materias para poder hablar del tema específico de vitrales, contar ejemplos, casos. perfecto. Eh, Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires tiene un proyecto con el Museo de Bellas Artes para dar unas charlas, casco histórico, la Universidad de San Martín, bueno, promueve mucho, la UNDAP, Universidad de Avellaneda también, dentro de Bien. la
de la carrera de arquitectura me llamó para poder hablar sobre vitrales. Yo creo que esto tiene un Bien. fin, y el fin es que hay carreras de conservación y restauración, y que Argentina tuvimos la carrera, la Tecnicatura Superior en Vitrales, en la Ciudad de La Plata, Sí, la de Berizo, teníamos la Escuela del Vidrio en Berazategui. Yo creo que toda esta movilización, así que estas escuelas van a volver a funcionar, porque hay mucha gente que tiene interés ahora para hacerlo. Antes no existía, uno lo hacía por hobby, bueno, ahora hay más posibilidades de estudiar, de tener otras puertas. sí, Eh, laborales, de una salida laboral incluso, ¿no? Es súper importante, básico. exacto. Así que yo creo que todo esto esto es solo va llevando a un lugar, que es que estas carreras se vuelvan a abrir y que decante solo, y las carreras de conservación y restauración van a tener un área específica de vitrales porque lo estamos buscando, y hay mucho interés por varias universidades, Bien. mucho. Y bueno, lo que hay que hacer es, ahora el tema de la pandemia nos agarró reformulando todo lo que es la parte educativa, el tema de cómo Sí, dar claro. sí, y cómo dar materias que son prácticas, Mm, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo tengo una buena percepción de todo esto, y creo que bien. Argentina va a ser uno de los pioneros en poder seguir, en volver a tener una escuela, en poder tener un título y en poder tener una universidad que tenga dentro de su currícula eh, la conservación y restauración de vitrales. Buenísimo. Argentina se lo merece porque aparte tiene un patrimonio muy rico como para que Sí, se puedan estudiar, se puedan restaurar, se puedan conservar, y para que se puedan hacer vitrales nuevos. Porque no nos olvidemos que eh, a mí mi mentora en Francia lo que me decía es que cuando esto empieza a ser social, se empieza a hablar y se empieza a valorar, la gente empieza también a quererlo consumir y a consumirlo. Y que ujú. haya dos o tres no sirve. Cuando Claro, no, somos no, no, muchos, tenemos que, cuando sí, somos sí. muchos, también jugás en un mercado donde esto no es exquisito. Y sumar a los Entonces te chicos da, jóvenes, eso me parece fundamental, ¿no? Y eh, también esto de las nuevas técnicas, los nuevos diseños, esta cosa fresca y joven que vienen, los chicos claro, también haciendo un poco hasta de política a través del vitral. sí, claro que sí. Eso también hay que apoyarlo y difundir mucho y que vean los chicos que hay un espacio para todo eso, porque ellos van a ser los que después van a continuar con todo esto. Así que Ujú. alentar a los chicos jóvenes a que se metan en Sí, esta a mí me área. parece que alentarlos es que tengan una posibilidad de estudiar eh, en una institución, que se les enseñen las distintas técnicas, Sí. que puedan tener otras visiones y que puedan también intercambio con otros países para ver técnicas. Esto que es la difusión, yo creo que tu revista es un consumo constante y un lavado de cerebro de decir, yo quiero hacer todo esto, porque es Hay increíble la mucho. gente lo que hace, los artistas, Sí, y no son pocos, vos vas viendo que son un montón y que cada vez hay más, y que el que no hay empieza a experimentar, y sí, tenemos ejemplos acá en Argentina como de Andre, que no venía del palo y terminó siendo una grosa total, o sea, y hay muchas sí, Andreas, sí. y yo sé que hay muchas Paulas que tienen ganas. Entonces creo que hay que darle las herramientas y hay que prepararlos. Sí, me parece que es importante que seamos muchos. Buenísimo. Vamos por Aparte para que no eso. se termine. Claro que sí, claro que sí. Sí, totalmente. ¿Algo más que quieras contar sobre para finalizar con lo de la ideal? Porque no quiero que quede nada afuera. No sé, alguna anécdota, algo que quieras compartir. No, que bueno, a mí me pareció muy interesante el proceso de la realización de los paños nuevos. Eh, Aprender, creo que me sirvió mucho seguir estudiando eso. Cuando uno tiene un vitral antiguo o original, lo mirás y lo mirás y lo mirás, porque tienen técnicas y vos te das cuenta de la pincelada. Para mí, eh, eh, mirar y poder comprender y tratar de transportarme a cuando lo hicieron, creo que es algo maravilloso, y tratar de realizarlo Sí, y poner mi mano y poner mi técnica, que parezca pero que no parezca,
Creo que ese desafío a mí me parece que es algo muy lindo. A mí me gustó mucho el proceso del trabajo de taller, eh, tanto de la restauración como de estudiar el vitral para poder rehacer los paños faltantes, que Claro. no es simple, porque ahí tiene que haber un criterio y tener la cabeza bien fresca para entender qué es lo que uno quiere hacer y que visualmente quede armonioso, pero que no sea un falso histórico. Entonces tratar de encontrar esa pequeña y delgada línea Claro. para que vos puedas disfrutarlo y puedas entender qué es lo que estás viendo. Me parece que eso es, es lo más lindo. Y el trabajo en taller, por supuesto, todo. Bueno, Pau, y para terminar la charla, contanos algunos proyectos más que tenés por delante. Sé que el molino todavía está en sus fases de restauración, que todavía quedan trabajos. ¿Qué más viene por delante? Bueno, nosotros siempre, desde el Congreso y desde el Molino, como asesora y coordinadora de equipo, siempre tenemos esos trabajos. Después también, desde lo privado, hay una cúpula que estoy realizando, eh, la confitería de las Violetas, que sigue con sus etapas de restauración, proyectos en distintos bares emblemáticos, eh, proyectos de estudio de vitrales, como pueden ser en algunas catedrales también, algunas. Eh, De todo. ay, sí, Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar atentos ahí a todos tus pasos, todo lo que vas avanzando, pendientes. Así que bueno, nada, te agradezco un montón la charla y seguimos en contacto y avanzando en esto que nos gusta. bueno, muchas gracias, Maru. La verdad que siempre es un placer charlar con vos y estar en contacto y que nos pueda dar este espacio para contar y mostrar cuál es nuestro trabajo, la difusión y llegar a más gente para valorar todo lo que tenemos y conocerlo. Buenísimo, un placer para mí. Gracias, Pau. Un beso y seguimos. Chao, hasta Dale, gracias a luego. vos, Maru. Chao, Un gracias. beso. Chao, chao.